propietarios. Al final, fue nuestra casa durante 6 meses. Ha sido la única casa de esta vieja casa donde hemos podido pasar el rato. No 1 o 2 horas. Sino un par. En 2003, Un banquero envió un correo electrónico desesperado por papel pintado. Ese correo electrónico cambió la historia de la televisión. Kevin O'Connor pasó de ganar 6 cifras en Bank of America a presentar El programa de entretenimiento para el hogar más confiable de Estados Unidos. amasó una fortuna de $7 millones. Ganó nominaciones al Emmy. Creó un imperio. Pero algo se estaba gestando. Se niega a mencionar el nombre de Bob Vila. Ataca públicamente los programas de HGTV. Los miembros del elenco se retiran constantemente y ahora corren extraños rumores sobre su futuro. Tras meses de especulaciones, Kevin está listo para contar la verdad. Lo que revela impactará incluso a sus más fieles seguidores. La historia de Kevin O'Connor no comienza en un set de televisión. Todo empieza en medio de una zona de construcción. Nació alrededor de 1968 o 1969 en Maplewood, Nueva Jersey, en una casa que nunca parecía terminada. con 4 hermanos y 2 hermanas. Kevin creció rodeado de aserrín y andamios. Su padre era ingeniero civil, y la casa familiar solía servir también de obra. En lugar de jugar a la mancha o montar en bicicleta, Los niños se pasaban martillos y ayudaban a verter el hormigón. para cuando estaba en primaria, Kevin ya sabía medir madera. Colocar paneles de yeso y leer planos. Mientras otros niños memorizaban las tablas de multiplicar. él memorizaba cómo enmarcar una puerta. Era caótico. Ruidoso y completamente normal para él. Ese entorno no solo le enseñó a construir cosas, Sino que le inculcó el instinto para el funcionamiento de las estructuras. Ese instinto lo distinguiría más tarde de cualquier otro presentador de televisión en el mundo de las mejoras para el hogar. pero la vida le planteó un dilema a los 19 años. Mientras cumplía el entrenamiento militar, Kevin comenzó a perder el conocimiento repentinamente. Se desplomaba una y otra vez. Los médicos le hicieron pruebas y descubrieron un soplo cardíaco. No era un problema menor, sino que planteaba serias dudas sobre si podría seguir en el ejército. Pero aquí es donde se pone extraño. Después de ese diagnóstico, Todos sus historiales médicos de aquella época desaparecieron. Nadie pudo explicar por qué. ese registro documental perdido le causaría dolores de cabeza más adelante, sobre todo al intentar revisar su historial médico. El incidente cambió el rumbo de su vida. Cualquier sueño que tuviera sobre el servicio militar se desvaneció. Reemplazado por la incertidumbre y la necesidad de un plan B. Tuvo que replanteárselo todo. Incluso qué tipo de carrera era posible con una afección cardíaca que ya no tenía constancia oficial. Así que recurrió a la educación. En 1986, Se graduó de la escuela preparatoria St. Benedict en Newark. La escuela era exigente y exigía disciplina. justo lo que Kevin necesitaba. Luego ingresó en el Colegio de la Santa Cruz. Donde estudió historia y se graduó en 1990. La historia podría parecer una elección extraña para alguien que acabaría presentando una feria de construcción. Pero le enseñó a investigar, a conectar ideas y a explicar las cosas con claridad. Habilidades que serían cruciales más adelante. Aún así, no había terminado. Regresó a la universidad y obtuvo un MBA en la Universidad de Boston en 1999. Eso le abrió las puertas a puestos corporativos de alto nivel. Al terminar sus estudios, no solo era un experto en teoría, tenía la confianza para entrar en las salas de juntas y mantenerse firme. Kevin no solo consiguió un trabajo, se lanzó a una carrera acelerada en el sector bancario. Empezó en Fleet Bank, trabajando en su departamento de finanzas deportivas. no era un trabajo aburrido y de oficina. Ayudó a financiar estadios e instalaciones deportivas a gran escala. No solo hacía cálculos. Ayudaba a construir los lugares donde se congregaban las ciudades. Su capacidad de pensamiento estratégico captó la atención de los altos ejecutivos. Esto condujo a una oportunidad aún mayor, el sector inmobiliario comercial. Se incorporó a Bank of America y ascendió rápidamente. A los 30 años, Kevin era vicepresidente senior. Gestionaba carteras millonarias. Tenía el salario, Las bonificaciones. Las opciones sobre acciones, todo lo que conlleva una vida corporativa de alto nivel. Sus ingresos superaban las 6 cifras. desde fuera. Parecía perfecto. Entonces sorprendió a todos. Kevin O'Connor renunció. Dejó la banca. Un cargo importante y un sueldo con el que la mayoría de la gente solo sueña. ¿Por qué? Porque en el fondo, nunca olvidó el ruido de los taladros. El olor a serrín ni la sensación de una pared bien construida al tacto. En 2003, Kevin O'Connor y su esposa Kathleen compraron una hermosa casa victoriana de estilo Reina Ana en Beverly, Massachusetts. Fue construida en 1894 y parecía un sueño, pero una vez que se mudaron, Ese sueño se derrumbó rápidamente.
La casa necesitaba de todo: cocinas nuevas, baños nuevos e incluso reformas en los dormitorios. ¿Pero la verdadera pesadilla? El papel pintado. no solo era viejo, tenía capas y capas, pintado una y otra vez. Cada habitación era como una cápsula del tiempo de malas decisiones de diseño. Kevin y Kathleen pasaron meses raspando esas paredes. Las esquinas redondeadas, Comunes en las casas victorianas, complicaban aún más las cosas. El papel pintado no se movía. Kevin dijo después que estábamos raspando como locos y que esto simplemente no salía. Kathleen se encargó del enlucido, Mientras que Kevin derribó paredes y derribó techos para ampliar la pequeña cocina. Estaban exhaustos. Frustrados y completamente atascados. en un momento de pura desesperación, enviaron un correo electrónico. no a cualquiera. Sino al equipo de This Old House. El programa que habían visto desde pequeños. Lo que no sabían era que, Al mismo tiempo, Los productores del programa estaban desarrollando una nueva serie derivada llamada Pregúntale a esta vieja casa. El momento no pudo haber sido más oportuno. Kevin escribió en el correo electrónico que debía haber algún truco. Alguna técnica oculta para quitar ese papel tapiz. No tenía expectativas, Solo un grito de auxilio. El equipo respondió. y no solo con consejos. Se ofrecieron a visitar y grabar un segmento en la casa de Kevin. Kevin estaba encantado. Para él, era una visita única de sus héroes de la renovación. Pero lo que no sabía era que esta visita no era solo por el papel pintado. Fue una prueba de pantalla secreta. El equipo filmó lo que sería el episodio 22 de la primera temporada de Pregúntale a esta vieja casa. Que se emitió el 6 de marzo de 2003. La curiosidad de Kevin iluminó el set. No dejaba de hacer preguntas. Ni siquiera durante las pausas del almuerzo. Tom Silva. el contratista del programa apenas tenía tiempo para comer. Kevin bromeó después al respecto, diciendo que acosaba a Tom en cada descanso. Pero los productores observaban con atención. Vieron algo más que un propietario frustrado. Vieron a alguien que se desenvolvía con naturalidad ante la cámara. Alguien que hacía las mismas preguntas que los espectadores en casa. Alguien que se sentía como un anfitrión. Después de la sesión, Kevin incluso salió corriendo a tomarse una foto con el equipo. Les dijo que no los volvería a ver y que quería una foto para recordar el momento. Pero 3 semanas después, Ocurrió algo inesperado. Kevin recibió una llamada, nada menos que en su trabajo. En ese momento, Era vicepresidente senior del grupo de bienes raíces comerciales de Bank of America. Cuando sonó el teléfono, supuso que alguien le pedía un préstamo. pero no fue así. fueron los productores de This Old House quienes le pidieron que presentara el programa. No solo el spin-off, sino también la serie original. Pensó que era una broma. Incluso le pidió a su jefe que mantuviera su puesto vacante porque estaba seguro de que volvería al banco en un año. Así de irreal se sentía. Pero era real. Los productores no solo lo querían, Estaban dispuestos a arriesgar el futuro de la serie por él. Y eso fue un gran logro, porque This Old House ya había experimentado 2 transiciones muy drásticas. La primera fue Bob Vila, Él había sido el presentador original. desde 1979. y convirtió el programa en un nombre conocido. Pero Vila solo ganaba 200 por episodio al principio. Incluso en sus últimas temporadas, Solo ganaba 800 por episodio. A lo largo de 10 años y 235 episodios, ganó entre 47,000 y 188,000 por episodio. Menos de lo que muchos contratistas ganaban en un solo año. El verdadero problema empezó cuando Vila empezó a hacer anuncios para Recall Home Centers. Mientras tanto, El programa contaba con el patrocinio de Home Depot y Weyerhaeuser, PBS le dio luz verde. pero la estación se retractó. Le dijeron que eligiera los contratos de patrocinio de 500,000 o el programa. Vila eligió el dinero. Lo despidieron de inmediato. Su agente se enteró por un comunicado de prensa. Luego llegó Steve Thomas. Presentó durante 14 años e incluso ganó un Emmy en 1998. pero en 2003, a los 50 años, Desapareció silenciosamente de la televisión. No hubo episodio de despedida. no hubo gran anuncio. Solo una vaga declaración sobre querer navegar y esquiar. A los conocedores les pareció extraño. Había contribuido a que This Old House fuera el programa más visto de su categoría. Pero De Repente, Se marchó y se dedicó a programas más pequeños para la cadena de EY. Los espectadores quedaron confundidos. Los productores estaban nerviosos. Quien viniera después estaría bajo mucha presión. Sin embargo, la persona que eligieron nunca había trabajado en televisión. Kevin O'Connor nunca hizo una audición. Nunca presentó un currículum. Nunca pidió el trabajo. Pero lo consiguió. Los productores habían evaluado a más de 400 candidatos para reemplazar a Thomas. Luego, Después de una sesión con Kevin, dejaron de buscar. Kevin estaba sentado en un sótano. En sillas de playa,
con el creador del programa, Russell Morash. Cuando recibió la oferta, Así de informal fue. Morash llevaba en el programa desde 1979 y tenía una razón muy clara para contratarlo. Dijo, cuando Kevin O'Connor se unió a This Old House en 2003, no lo recibieron con apretones de manos ni con charlas informales. Richard Trethewey, El experto en plomería y calefacción del programa, Simplemente le dio una pala. Kevin, Ex vicepresidente senior del Bank of America. se encontró de repente cavando zanjas para las tuberías del alcantarillado. esto no era un drama televisivo. Era un trabajo real y agotador. Ninguna cámara lo estaba preparando. Sin atajos. Era la forma en que Richard lo ponía a prueba. Kevin estaba allí para aparentar o para ganárselo. Cada ampolla, cada gota de sudor. Era una lección. Kevin dijo más tarde que aquellos primeros días le enseñaron la regla más importante. Esa dura lección definiría toda su carrera. Y no fue solo Richard quien lo puso a prueba. Tom Silva, El maestro carpintero del programa. También lo metió en problemas. No le pidió a Kevin que fingiera con una sierra. Le dijo que cortara madera de verdad para construcciones reales. Sabiendo perfectamente que las cámaras captarían cada error. A Tom no le interesaban los presentadores de televisión refinados. Quería a alguien que aprendiera el oficio. No solo que hablara de él. Kevin pasó horas fuera de cámara aprendiendo a sostener herramientas, a medir con precisión y a trabajar con seguridad sin ralentizar al equipo. No solo se estaba convirtiendo en presentador, Se estaba convirtiendo en parte del equipo, y los espectadores lo notaban. Lo vieron luchar. Aprender y mejorar. Igual que lo hacían en sus propios garajes y patios. Entonces llegó una sorpresa inesperada. Tan solo un año después de unirse al programa, Kevin fue nominado a un Emmy en 2004. Presentador de un programa de servicio excepcional. Ni siquiera había encontrado su ritmo. Pero de alguna manera, la industria vio algo. Esa nominación impactó a los críticos. Quienes pensaban que un experto en finanzas no tenía por qué presentar un programa técnico. Bob Vila y Steve Thomas habían tardado años en forjarse una reputación. Kevin lo logró en una sola temporada. Su curiosidad. Su honestidad y la forma en que conectaba con los expertos eran factores importantes. Y esa nominación al Emmy lo demostró. No solo era presentador. Estaba cambiando la forma en que la gente veía las mejoras del hogar en la televisión. algo cambió en Kevin durante esos primeros años. Se dio cuenta de que no le gustaba quedarse al margen, haciendo preguntas. Lo que realmente le encantaba era meterse de lleno, sostener un martillo, colocar ladrillos y sudar la gota gorda con el equipo. Y eso lo cambió todo. En lugar de servir de guía para los espectadores, Kevin se convirtió en uno de los aprendices. Convirtió las entrevistas en colaboraciones. Los expertos no solo respondían a sus preguntas, le enseñaban. Y al hacerlo, enseñaban a millones de espectadores. Este estilo práctico no solo hizo que Kevin fuera más cercano, sino que también hizo que el programa se sintiera más real y con más fundamento. Y eso es precisamente lo que hizo que la gente siguiera viéndolo. La misma autenticidad se mantuvo en Ask This Old House. Lanzado en 2002, el programa originalmente pretendía ser como un segmento de revista. Pero cuando Kevin se unió, se convirtió en algo mucho más grande. No era solo un anfitrión que pasaba de visita. Visitaba casas, resolvía problemas reales y se ponía manos a la obra. Lo más increíble fue cómo consiguió el trabajo. Lo descubrieron mientras quitaba el papel tapiz de su propia casa. No tenía ni una pizca de experiencia televisiva. Solo un chico que necesitaba ayuda con un proyecto. Para 2025. El programa llevaba más de 20 años al aire, con Kevin como protagonista. No solo dirigió el programa, sino que también se unió al consejo editorial de la revista This Old House, dando forma a las historias tanto para televisión como para prensa escrita. De finanzas a franquiciador, su ascenso fue casi inimaginable. Pero Kevin aún no había terminado. En 2003, sí, el mismo año en que se convirtió en presentador de This Old House, lanzó un tercer programa, Inside This Old House. Ofrecía vistazos tras bambalinas a los proyectos más memorables de la historia del programa. Lo curioso es que compaginaba los 3 programas a la vez y seguía trabajando en Bank of America. No renunció hasta estar seguro de que podía triunfar en su carrera. Esa cautela hizo que su éxito fuera aún más impresionante. No perseguía la fama, estaba construyendo algo duradero. Y dentro de esta vieja casa, ofreció a los espectadores un vistazo a la historia de la franquicia, a la vez que adentraba a Kevin aún más en el mundo de la renovación de viviendas. En 2010, logró algo que ningún otro presentador de esta vieja casa había logrado. Dio el salto a la televisión comercial. Con esta nueva casa en DIY Network, Kevin pasó de la televisión pública a la televisión por cable sin perder el ritmo. El programa, copresentado con Amy Matthews,
Presentó tecnología para hogares inteligentes y nuevos métodos de construcción. Fue una apuesta arriesgada. Con nueva audiencia y nuevo formato. Pero funcionó. El programa recibió 2 nominaciones al Emmy y Kevin demostró su capacidad para liderar tanto en el mundo de PBS como en el de la publicidad. La cadena lo eligió específicamente por su capacidad para explicar temas complejos con un lenguaje sencillo. Esa combinación de credibilidad televisiva y auténtico conocimiento lo convirtió en uno de los nombres más confiables de la industria. Luego llegó su mayor proyecto personal, un libro. En 2011, Kevin publicó Las mejores casas de esta vieja casa, repleto de más de 200 fotos que muestran las transformaciones más impresionantes de la historia del programa. Lo que lo hizo especial fue su carácter personal. Lo creó con su compañero de la universidad, Mike Casey, quien tomó las fotos. Solo 2 amigos, una idea y un libro superventas. Por primera vez, los fans pudieron sumergirse en las casas terminadas y escuchar historias tras bambalinas. No se trataba solo de paredes y ventanas. Se trataba de personas, familias. Artesanía y belleza. El libro se vendió mucho y llevó a Kevin a unirse al consejo editorial de la revista This Old House. Su voz ahora moldeaba la marca en todas las plataformas: televisión, Libros, medios impresos y digitales. Kevin O'Connor no planeaba causar sensación. Pero una entrevista revolucionó el mundo de las mejoras para el hogar. Cuando le preguntaron sobre los programas de bricolaje modernos, no se contuvo. Los llamó directamente basura. No solo aburridos o vagos, sino completamente inútiles. Dijo que algunos no lograron mantener su interés ni por un segundo. Esa frase se extendió como la pólvora por toda la industria. Los espectadores quedaron impactados. Otros presentadores estaban furiosos. No era cualquiera quien hablaba. Era la imagen de This Old House, el nombre más respetado en la televisión sobre reformas. En lugar de ceder, Kevin redobló la apuesta. Dijo que estos programas engañaban al público. transformaciones brillantes hechas en un fin de semana, Presupuestos sin sentido y plazos que eran pura fantasía. Advirtió que la gente en casa intentaba copiar estas transformaciones y fracasaba. No porque no fueran inteligentes, sino porque los programas eran falsos. Eso tocó una fibra sensible. Algunos allegados elogiaron su honestidad. Otros decían que era arrogante y que intentaba controlar quién podía enseñar mejoras para el hogar. Pero Kevin no solo despotricaba. estaba trazando una línea divisoria entre el entretenimiento y la educación, Por un lado, Estaban cadenas como HGTV. que convertían la renovación en un reality show. Por otro lado, Estaba PBS, donde Kevin se enorgullecía de su enfoque en enseñar habilidades reales. Lo llamó la guerra filosófica. Según él, los programas de cable fomentaban el despilfarro, remodelar una casa rápidamente. embellecerla. venderla para obtener ganancias. Pero él quería volver a centrar la atención en la estructura de una casa, en la auténtica artesanía. Incluso dijo que estos espectáculos ostentosos eran peligrosos. Hacían creer a la gente que podían desmantelar su cocina en un fin de semana y hacerlo bien. Y esa creencia podía causar graves daños. Pronto, las estrellas de HGTV empezaron a contraatacar. Dijeron que Kevin no entendía a su público. No estaban construyendo catedrales. Estaban ayudando a la gente común a creer que podían hacer cambios en casa. La brecha se acentuó y Kevin no se inmutó. Pero lo que realmente desconcertaba a la gente era lo que Kevin no mencionaba. Bob Vila, El hombre que fundó esta vieja casa en 1979 Se fue envuelto en una nube de sospechas en 1989. Kevin nunca lo mencionó. Ni una sola vez. Bob ganaba $500,000 al año en patrocinios mientras presentaba un programa financiado por la televisión pública. Cuando apoyó a una tienda rival de Home Depot que también apoyaba el programa, se desató un escándalo. lo obligaron a dimitir. Sin embargo, Kevin guardó silencio. Durante más de 20 años, Ni una palabra. ningún homenaje. Ningún juicio. nada. Los expertos creen que el silencio es deliberado. Una decisión inteligente. Vila sigue siendo un referente en el mundo de las reformas de viviendas. Rememorar el pasado podría reabrir viejas heridas. Kevin siempre ha apostado por el futuro. manteniéndose al margen de las peleas que no le benefician. Así es como mantuvo amistades en ambos lados de la industria. Incluso cuando la situación se caldeó. Pero hay un aspecto en el que Kevin se niega a callar: la artesanía. Di algo negativo sobre cómo se construían las casas hace un siglo y te corregirá. Dice que los constructores antiguos no eran tontos. Tomaban decisiones inteligentes basándose en lo que tenían. El carbón era barato. No existía el aislamiento de fibra de vidrio. ¿Y las herramientas eléctricas? Olvídalo. Así que, Sí. Algunas casas no tenían aislamiento. Pero eso tenía sentido en aquel entonces. Según Kevin,
Los constructores modernos se burlan rápidamente de estas opciones sin comprender el contexto. También se opone a la moda de las minicasas. A la gente le encanta decir que lo pequeño es más ecológico. Pero Kevin argumenta que el tamaño no siempre es sinónimo de ineficiencia. Dice que una casa moderna de 460 metros cuadrados puede consumir Menos energía que una mal construida de 93 metros cuadrados de hace 15 años. Eso lo llevó a discutir con expertos en sostenibilidad. pero no le importa. Quiere que la gente entienda antes de juzgar. Detrás de todas estas opiniones se esconde un hombre que ha prosperado. Kevin gana unos $10,000 por episodio por esta vieja casa. Y pregúntenle a esta vieja casa. Son más de 380 episodios presentados hasta 2022. Millones ganados solo por televisión. Compárese con Bob Vila, quien ganaba solo 200 por episodio al principio y llegó a 800 al final. El salario de Kevin es más de 12 veces mayor. Vila ganaba entre 500 y 200 por temporada. Ajustado al dinero de hoy. Eso equivale a unos $15,000. Kevin. En cambio, Ganó esa cantidad en 2 episodios. Su patrimonio neto se estima entre 5 y 7,68 millones de dólares. pero el dinero no se limita a la televisión. Kevin se ha convertido en un nombre importante en el circuito de conferencias. Por cada conferencia magistral, Gana entre $15,000 y $50,000. No solo aparece y habla de martillos. Impulsa industrias enteras. en 2024, Fue el orador principal de Equip Exposition. Una gran feria de paisajismo en Kentucky patrocinada por Crest. Su charla se centró en el futuro de la contratación. Los equipos y cómo anticiparse a los cambios de la industria. estos discursos no solo tratan de dinero, Tratan de influencia. Le permiten conectar con fabricantes. Constructores y directivos de empresas. Ya no es solo un presentador. Es una autoridad. Y ese alcance abre puertas a asociaciones. inversiones y acuerdos estratégicos. Y ahí es donde entra en juego la vida pasada de Kevin. Antes de la televisión, Se dedicaba a las finanzas inmobiliarias. En Fleet Bank y Bank of America trabajó como vicepresidente, estructurando préstamos multimillonarios para promotoras y franquicias deportivas profesionales. Esto le proporcionó un conocimiento interno que la mayoría de los presentadores de televisión no poseen. Sabe cómo identificar una buena inversión. Sabe estructurar acuerdos y cómo hacer que el dinero rinda. Ha invertido discretamente en acciones por valor de $5,1 millones en Bridge, la empresa de la que es director ejecutivo. Esos activos le generan unos $1,5 millones al año. Y no compró una obra nueva y ostentosa para su familia. compró una casa victoriana de estilo Reina Ana de 1894 en Hamilton, Massachusetts. No es solo una casa. Es una declaración de intenciones. Una joya. Un lugar que refleja sus valores y su marca. Kevin O'Connor no solo heredó un programa, Recibió un legado y, de alguna manera, Lo mantuvo vivo durante algunos de sus momentos más difíciles. El mayor desafío llegó en octubre de 2022. Norm Abram, el alma de esta antigua casa, Se jubiló. había estado allí desde el primer episodio en 1979. Son 43 años de aserrín, sudor y una artesanía inigualable. No era solo el carpintero. Tras la marcha de Bob Vila, Norm se convirtió en la imagen del espectáculo. durante años, Fue Norm quien explicó los momentos difíciles. guió los proyectos e incluso sustituyó a Kevin cuando tuvo que alejarse, como durante el nacimiento de su hijo. perder a Norm fue como perder parte del alma de la serie. Pero Kevin no se dejó llevar por el pánico. Planificó la transición con cuidado. Se aseguró de que los espectadores no se desorientaran. Introdujo nuevas caras poco a poco, manteniendo vivo el espíritu de Norm en pantalla. algo similar ocurrió en 2020. Cuando Roger Cook tuvo que marcharse por problemas de salud, Roger se había incorporado en 1982 y, durante casi 40 años, fue el paisajista de voz suave que aportaba tranquilidad y conocimiento a cada jardín. Su ausencia podría haber dejado un vacío. Pero, una vez más, Kevin lo manejó con cuidado. Incorporó a Jen Nuada gradualmente. Asegurándose de que la serie siguiera pareciendo una historia de siempre, No un reinicio. Lo que hizo que Kevin manejara estos cambios con tanta inteligencia fue su respeto por el pasado sin anclarse en él. No se limitó a reemplazar a la gente, pasó la posta con delicadeza. manteniendo intacta la identidad del programa. Pero Kevin no se conformó con los cambios de reparto. Sabía que la forma de ver la televisión también estaba cambiando. Así que cambió el formato sin perder lo que hacía especial al programa. En la época de Bob Vila, Se veía una toma larga. o a veces de 12 minutos, con Bob recorriendo un sitio web explicándolo todo. Incluso en los inicios de Kevin, Rodaban escenas de 4 a 6 minutos sin cortes. Pero hoy,
La capacidad de atención es menor. Kevin se adaptó. Ahora, Las tomas duran segundos. no minutos. Los segmentos son más concisos. Nítidos y rápidos. Pero el programa nunca se volvió superficial. También modificó sus preguntas. Al principio, Interpretó al dueño de casa curioso que preguntaba, ¿qué es esto? O con el tiempo, Planteó preguntas más profundas. ¿Cómo funciona esto y por qué se hace así? Utilizó sus más de 20 años de experiencia para obtener respuestas más Significativas para los espectadores sin perder el tono accesible para principiantes. Kevin también mantuvo el enfoque lento y centrado del programa. a diferencia de otros programas de casas que abordan 5 proyectos en un solo episodio, Esta vieja casa solo realiza 2 renovaciones completas por temporada. ¡eso es todo! Pero cada paso se muestra. Cada problema se explica. Se trata del cómo. No solo de la sorpresa. Y eso es lo que les encanta a los espectadores fieles. Luego llegó la era digital, Y Kevin también estaba preparado. En octubre de 2019, lanzó Clear Story, un podcast que profundiza en las historias detrás de los sistemas domésticos. No era solo contenido de relleno. Era inteligente. atractivo y profundo, los temas abarcaban desde cómo funcionan las ventanas hasta por qué Las Vegas podría tener el secreto para reducir las facturas de agua. El programa se convirtió en un éxito. Situándose entre el 1% de los podcasts más escuchados y obteniendo una calificación de 4,8 de 5 estrellas en Apple. En 2021, Esta antigua casa dio un paso audaz. Se asoció con Roku. Ahora, Los 1500 episodios de This Old House y Ask This Old House están disponibles para ver en streaming gratis. incluso tienen un canal de streaming disponible las 24 horas. Los 7 días de la semana. Esto significa que los fans pueden sintonizarlos en cualquier momento y en cualquier dispositivo sin necesidad de cable. Y Kevin no se detuvo ahí. Cofundó This Old Toolbox. Una plataforma de alquiler de herramientas diseñada para aficionados al bricolaje. No fue solo una decisión empresarial. fue el siguiente paso en una visión clara. Conectar el contenido educativo del programa directamente con las herramientas necesarias para el trabajo. Así que, Sí, Kevin O'Connor presenta un programa de renovación de viviendas, pero lo que realmente hace es preservar un legado, Modernizar un formato. expandirse a nuevas plataformas y tender puentes entre los medios. La educación y la acción en el mundo real.